entiende usted por vida abundante? ¿Cómo podríamos describir esta palabra, vida abundante? Algunos podrían pensar, vamos a comer harto. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces creen que Jesús nos está prometiendo mucha plata, porque Él dijo que tendríamos vida abundante, mucha comida, hablamos en términos humanos de lo que la gente podría considerar vida abundante. Pero ¿ustedes creen que el apóstol Pablo tuvo vida abundante? Sin embargo, él tuvo ayuno, él tuvo azote, fue encarcelado, fue náufrago muchas veces por causa del evangelio. Podríamos decir que él tuvo vida abundante. Quizás desde la perspectiva humana, que malinterpretan esta palabra dirían, no, ¿cómo? Pues que eso no es vida abundante, es una vida de sufrimiento, de renuncias, de sacrificios, ¿no? Pero quiero que entendamos qué significa vida abundante. En primer lugar, no está diciendo comida abundante, no está diciendo dinero abundante, está diciendo vida abundante. O sea, que lo que el Señor quiere que tengamos es vida abundante, y Jesús vino para eso, ¿no? Pero ¿qué vendría a ser la vida abundante? En primer lugar, entender qué es la vida. Para entender la vida abundante, o sea, Pablo podía haber pasar cárceles, pasar de todo, pero sin embargo él estaba lleno de vida. ¿Me entiende? Usted puede ver personas muy ricas, muy aparentemente prósperas, pero las ve muertas. No hay gozo, no hay esperanza, no hay propósito, no hay vacía. Entonces no tienen vida. Entonces cuando entendemos qué es la vida, entonces entendemos a qué se refería Jesús cuando dice vida abundante. Puedo estar pasando tribulaciones, yesqueras, pruebas, pero estoy lleno de vida. Mi vida tiene un propósito, propósitos eternos. Tengo paz, tengo gozo, tengo todo lo que significa la vida. Y la vida viene de Dios. Amén. Esa es la vida abundante que Jesús vino a prometer, o sea, a ofrecer vida. En Juan, si puede abrir su Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 63. Ahí Jesús nos dice qué significa la vida, ¿no? Porque los borrachos están ahí, esto es vida, dice. Eso es muerte, hermano. La borrachera produce muerte, te quita la paz, termina la borrachera y se sienten peor que... No te da vida, te da alegría temporal, pero no vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Dónde está la vida entonces? En el espíritu humano. Entonces cuando Jesús dice yo he venido a dar vida, Él está diciendo Él va a hacer con que tu espíritu tenga vida. En otras palabras, te está prometiendo que el Espíritu Santo, que es el que produce la vida, va a vivificar tu espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo tuvo una vida llena del Espíritu, llena de propósito, llena del Señor. Entonces, él tuvo una vida abundante. Amén. Tú puedes estar yesca, tú puedes estar pasando tribulaciones, pero si eres un hombre lleno del Espíritu Santo, tú tienes vida abundante. Amén. Como puedes estar lleno de plata, lleno de comida, y sin embargo no tener vida en el espíritu, estás muerto. Entonces, ¿qué significa realmente tener vida en el espíritu? Allá en Mateo 5:1, y es que la verdad que todos los seres humanos, por causa del pecado, son carentes de vida. ¿Ya? Y es algo que a la gente le cuesta reconocer, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Que la vida está ¿dónde? En el espíritu. ¿Cuánto espíritu tienes tú? Cuanto más espíritu hay en ti, más vida tú tienes. La carne para nada aprovecha. De hecho, una persona que está con un montón de comida dice, gordo, ¿no? Esto es vida abundante. No, esto es carne abundante. No es grasa abundante, ¿no?
Y la puerta es estrecha, así que los gorditos, cuídense. Más bien todo lo contrario. El que está ayunando, que aparentemente pueden decir, no, este no tiene vida abundante, mira, ni come siquiera. En su carne no tendrá abundancia, no tiene abundancia de carne, pero está ayunando y buscando de Dios, ¿qué tiene? Vida abundante. ¿Ve cómo cambia la cosa? ¿Cómo el concepto que es vida abundante cambia? No. En Mateo 5:2, ponga 3, cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que pasa, hermano, es que todos somos pobres en espíritu por causa del pecado. Jesús dijo, la vida ¿está dónde? En el espíritu, no en la carne. Esto es un estuche nada más. Es por dentro, es en el espíritu. Entonces, cuando entró el pecado afectó nuestro espíritu. El orgullo trajo eso. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo, bienaventurados los que reconocen que necesitan vida, está diciendo en otras palabras. Que son lo suficientemente humildes para darse cuenta que en su espíritu son pobres. Y al reconocer que le falta vida, vendrán a Jesús, se llenarán del espíritu, entonces de ellos el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos quieren vida abundante? ¿Qué necesitas? Espíritu. Vida en el espíritu. ¿Captaste? Por ejemplo, abra su Biblia en Juan, capítulo 4, versículo 14, para que vamos entendiendo qué es vida abundante, qué es realmente la vida abundante. Entonces se puede decir, resumir, que un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo es un hombre o una mujer lleno de vida. Independientemente de su condición, hasta anímica. Puede estar pasando una prueba, fallece un hijo, alguna dificultad, pero si estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de vida. Una mujer y un hombre lleno del Espíritu son personas llenas de vida. Y esa es la promesa que Jesús nos da, de que vamos a tener en Él una vida llena del Espíritu Santo, llena de propósitos, quiere decir. Y todo el concepto de vida está encuadrado ahí. Con Jesús, hermano, tú tienes vida eterna, tienes propósitos eternos. O sea, eres un hombre, tienes paz, tienes gozo, tienes lo que produce la vida. Mira que dice ahí, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué dice ahí? Una fuente que salte para vida eterna. Y aquí está haciendo alusión esto, a la llenura del Espíritu Santo. Esa agua es el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, hermano, y tú le dices, Señor, yo tengo sed, dame más de tu Espíritu, dame más de tu Espíritu. En otras palabras, dame más vida, dame más vida. Entonces tú vas activando lo que dice ahí, me encanta esa palabra, será una fuente. O sea, no solo vas a recibir vida, sino vida en abundancia, al punto que de ti emana vida. Tú vas transmitiendo vida. Tienes tanta vida que emana y salta, como dice ahí, salta de él, saltará como aguas de vida eterna. En cambio, cuando una persona es llena del Espíritu es así. Jesús te ama, siempre lleva vida, siempre lleva algo de gozo, esperanza. En cambio, la gente que no tiene esa vida en el Espíritu, ¿para qué nací? ¿Para qué quiero la vida? Nunca transmiten vida. Todo es negativo, todo malo. No, solo ven lo malo de la vida. Nunca ven lo bueno porque ellos mismos no emanan vida. ¿Y quiénes son los que emanan vida? Los que son llenos del Espíritu. ¿Y cómo consigo ser lleno del Espíritu? A través de la oración. No hay otro camino. Amén. Porque tú puedes ser uno lleno de carne o lleno de espíritu. Pero cuando Jesús nos promete allá en Juan 10:10 que Él nos va a dar vida en abundante, esa vida significa una vida llena del Espíritu. ¿Y cómo la consigo? A través de la oración. Amén. Así que ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos.
Y vamos a ver dos tipos de personajes acá. Uno, el que tienen vida, y esta vida abundante de la que Jesús prometió, que es un par, los que eran Pedro y Juan. Y vamos a ver la vida de otro personaje, que es de un cojo, que no tenía esa vida abundante que sí tenía Pedro y Juan. ¿Y por qué? ¿Y cómo unos consiguieron y cómo otros no? Y vamos a sacar una lección aquí. ¿Cuántos quieren tener vida abundante? Amén. Entonces hay que llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno? Oración. Si usted no tiene una vida de oración, usted no va a tener una vida abundante, por más que conozca a Cristo. Tendrás salvación, vida eterna, por la gracia te mueres ya, pero Dios te ofrece aquí en la tierra una vida abundante. Amén. Y esa vida solo la pueden vivir los hombres y mujeres que son llenos del Espíritu, que han aprendido a depender de Dios y a vivir una vida de oración. Amén. Y no es Dios que falla. Por eso es que muchas veces, pero ¿por qué este hermano los ve siempre gozoso, siempre con paz? Como si Dios tuviera preferidos. No sé si se ha fijado eso. ¿Cómo este hermano? Bien, gozoso, en victoria. ¿Cómo este hermano? Aquí vamos. Aquí de lucha en lucha. Yo le digo, divórciese de lucha y cásese con victoria, hermano. ¿Hasta cuándo va a vivir con lucha? Está bien, sin lucha no hay victoria, pero el problema es que se quedan a vivir para siempre con lucha. ¿Y cuándo la van a conocer a victoria? Entonces, ¿por qué es así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que Dios tiene consentidos? No, es que unos oran y otros no. Unos viven en el espíritu y otros en la carne. La vida cristiana es hermosa, pero es en el espíritu. Es algo que la gente no entiende. No, camino angosto, la cruz es duro. No, yo soy cristiano y difícil, cuesta, pastor. En primer lugar, ¿sabe qué? El camino es angosto. Pero ¿quién te dice que lo difícil es malo? Es todo lo contrario. A ver, comprate un Mercedes, ¿cuánto te cuesta? Anda a comprarte una petita por ahí, ¿cuánto te cuesta? Bueno, el camino es angosto, ¿sabe por qué? Porque es bueno, porque es hermoso, porque es precioso. Y precisamente por eso no es fácil. Pero eso no quiere decir que el camino sea feo, sino que es angosto, pero es precioso y vale la pena. Amén. Todos estos años que camino con el Señor, hermano, una vida con propósito, una vida hermosa, una vida preciosa, pero es en el Espíritu. Y he visto tantos cristianos vivir frustrados, amargados, resentidos, que enojados con el pastor, enojados con el hermano, que esto, porque viven en la carne. Y todo está ahí. Ahí está la gran diferencia. El quien vive en el Espíritu y los que viven en la carne. En la carne no hay vida abundante, es en el Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Una vida de oración. No hay otra forma de estar en el Espíritu si no es orando. ¿Cuánto tiempo oras tú? Si es que oras, ¿no? Algunos, bendice este alimento, es toda su oración. Y eso que ni para eso oran algunos. Bien, y vamos a ver aquí. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de oración. Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús. Aquí ya Jesús se había ido, pasó el Pentecostés y ellos habían aprendido de Jesús la importancia de la oración. Entonces, ellos habían establecido en la iglesia una hora de oración. No dice aquí qué días, pero por lo que parece, debió ser todos los días. ¿Por qué podría decir? Ellos iban el día viernes justo a la hora de la oración. Pero como dice, Pedro y Juan juntos, subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces da a entender que ellos habían estipulado en la iglesia, en el templo, oración todos los días, una hora, y tenían una hora específica. Mire, aquí estamos luchando los días martes para que la gente venga a orar.
Sin embargo, allá, ¿cuánto oraban ellos? Todos los días. Había culto de oración. Nosotros tenemos los martes, hay viernes el ayuno, martes en el mediodía. Y ya poco a poco estamos viendo que cada vez la gente se está entendiendo y comprometiendo más con la oración. Pero vemos que la iglesia primitiva ya tenían eso establecido. Ellos iban todos los días. Pero pastor, voy a orar en mi casa. Está bien. Ellos también oraban en su casa. Pero también, ¿dónde oraban? En el templo. Porque hay algo especial. Mi casa será llamada casa de oración. Hay algo especial de orar en la iglesia y ellos lo entendieron. Entonces ellos iban a la iglesia a orar, ¿no? Pero es que vivo lejos. Es un sacrificio. Toda oración es un sacrificio, pero es el secreto de la vida abundante. ¿Y cuánto tiempo oraban cuando iban a la iglesia? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duraba ese culto? Culto, llamémosle ese tiempo. 1 hora, porque ¿qué dice ahí? 1 hora. Y muy probablemente ellos oraban otro tiempo personal en su casa. Entonces, si ellos oraban 1 hora en su casa y 1 hora todos los días en el templo, ¿cuánto oraban por día? 2 horas. Tú no oras ni algunos 2 minutos, algunos 20 quizás. Sin embargo, ellos tenían un hábito de orar ¿cuánto? Mínimo ya oraban 2 horas. Y la iglesia, porque eso lo dice como si fuera una actividad de la iglesia. Iban donde todos iban, a orar a la iglesia a la hora de la oración. Entonces, ellos tenían ese hábito, ¿no? ¿Sabes? Si todos los días quizás tú pasas 1 hora en el celular, si esa hora la pasaras todos los días orando, sería mucho mejor. En ese tiempo no había celular, entonces estaban enchufados con el internet de arriba. Pero iban a orar. Pedro y Juan subían juntos y entonces era un hábito. Vamos al otro versículo. Entonces ellos tenían esa vida abundante porque tenían una vida de oración. Ahora vamos a ver este otro personaje. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces aquí vemos el cojo. Este cojo era llevado, él no iba, él era llevado. ¿Y dónde lo ponían? Ahí a la puerta de la iglesia, del templo, todos los días. ¿Y por qué no entraba al culto a orar, pues? Si lo podían traer hasta ahí, ¿qué les costaba decir al cojo? Métanme adentro, voy a orar. Pero ¿sabe qué? El Señor me reveló que este cojo representa a todos los cristianos carnales. Probablemente el cojo probablemente ya había recibido a Cristo, porque iba a la iglesia, quizás escuchaba, alguien le predicó, pero no le daba la gana de entrar. Y es así como viven muchos cristianos, ¿ya? En primer lugar, él era cojo de nacimiento. Y algo que el Señor me decía, todos nosotros somos cojos de nacimiento. Nacimos defectuosos por causa del pecado, la carne, ¿ya? Y es por eso que sin Cristo es difícil caminar en esta vida. Todos caminan así y el problema de la cojera es que te desvía el camino. Nadie puede vivir una vida, caminar en esta vida como debe por causa de su naturaleza pecaminosa. Entonces, todos nacimos cojos, todos, en un sentido espiritual, y por eso se nos hacía tan difícil caminar en la vida, porque ya veníamos de nacimiento defectuoso, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, el hombre era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Qué se llamaba el templo? ¿Dónde iban a orar los hermanos? Toda vida de oración es hermosa. No es casualidad, hermano, que esté puesta ese nombre a ese lugar. Y es que la vida abundante es hermosa, pero es en el espíritu, ¿no? Ahí iban Pedro y Juan a La Hermosa, porque hermosa era la vida en el espíritu. Pero este cojo no quería entrar a la hermosa vida, se quedaba cerca. Como muchos cristianos, ¿sabe? Usted puede estar aquí en el templo y sin embargo nunca haber entrado a la vida hermosa del Espíritu.
Y lo más triste es que muchas veces te traen, ni siquiera vienes por tu cuenta. Hay que empujarlos y se quedan en la puerta. Ni los ujieres lo pueden meter alguno. Pero puedes entrar aquí, pero otra cosa es entrar en el espíritu. Son dos cosas distintas. Entonces el cojo se quedaba a la puerta para que pidiese limosnas. ¿Y sabe qué? Te voy a decir algo. Cuando un hombre no aprende a orar, se vuelve mendigo de los hombres. Y esa es la vida carnal. La oración te enseña a depender de Dios. Él es tu Padre y Él suple todas tus necesidades cuando tú aprendes a orar. Pero cuando tú no aprendes a orar, siempre vas a estar así. Tío, deme, papi, deme, mujer, dame más. Siempre limosneando a los hombres. Hasta el amor. Hay mucha gente mendiga de amor, ¿no? Que las estropean, le pegan. Ay, pero... Y están ahí suplicando amor a los que las lastiman. ¿Por qué? Porque son mendigas. Porque en el espíritu, en la carne no hay amor, no hay vida. Entonces se vuelven mendigas. Pero si tú estuvieras llena del Espíritu Santo, no mendigarías amor a nadie porque estás con la fuente. Si tú aprendes a orar, tomas de la fuente. Amén. Entonces, los que oran no son mendigos. Los que no oran son cojos y son llevados por los hombres. Porque este mendigo era llevado por otros. Y es así como viven las personas sin Cristo. Vamos para acá, no pueden caminar por sí mismos, ¿no? Que vamos a tomar, se lo llevan de aquí, se lo llevan para allá. Así son llevados por los hombres, son mendigos, no viven la vida abundante. ¿Por qué? Porque no entran al templo La Hermosa, están cerca, pero no entran. Cristianos carnales, que les falta dar ese paso, ¿no? Para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Siga. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna, ¿no? A todos piden. Siga. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Siga. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Siga. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Gloria a Dios. A Él la gloria. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que tenían Pedro y Juan? ¿Y dónde lo habían conseguido? Él dice: no tengo plata, no tengo oro ni plata. Pero tenían algo que era más grande que el oro y la plata. ¿Qué era? El Espíritu Santo. ¿Y dónde lo consiguieron? En La Hermosa, donde este tipo no quería entrar. Hermano, mucho mejor que darle plata a la gente, darle vida, darle poder, darle transformación de vida, ¿sabe? Y no vas a conseguir este poder si no es en la oración. No hay otra forma. Pedro y Juan habían entendido de Jesús, habían aprendido. No es plata, lo que la gente necesita es vida. Necesita ser lleno de Dios. Entonces, ¿qué hacen Pedro y Juan? Y esto también es una lección para nosotros. Si tú ya eres un hombre de oración, una mujer, un líder que busca de Dios, que está lleno del Espíritu. Por eso es que nuestro mayor recurso no es el dinero para hacer la obra, sino el poder del Espíritu. No le dijeron: cojo sinvergüenza, aquí venías a pedirnos plata, ¿por qué no entras a orar? Y que somos, ¿sabe? Y muchas veces somos muy acusadores. ¿Por qué no orás? Por eso estás así. ¿Ve? Eso te pasa porque no buscas de Dios y no sé qué cuánto. Pero ¿qué hicieron Pedro y Juan? Le extendieron la mano. Y mire cómo obra el poder restaurador de Dios. Hay tres aspectos. Pedro y Juan creyeron y lo animaron. El cojo creyó y tuvo que levantarse, poner en práctica la fe. Y ahí Dios actuó lo que el hombre no puede hacer. ¿Entiende? Entonces vemos la fe de los líderes, la fe de la persona y Dios actuando. Así funciona. Entonces, si tú has vivido una vida como este cojo y te has cansado de esa vida,
yo te animo en el nombre de Jesús, levántate y anda y entra a la oración y Dios va a sanar tu cojera. Dios va a restaurar lo que está mal en ti. Amén. Tienes que levantarte a orar y buscar. ¿Sabe? Cuando este cojo fue sano, ¿sabe dónde fue? El primer lugar que fue. Vamos a ver más adelantito. Entró al templo donde nunca había entrado. Recién entendió, recién entró a la vida hermosa. O sea, estaba a las puertas de la vida hermosa y nunca quiso entrar, pero fue animado, y es lo que hoy yo quiero hacer contigo. Si tú has estado a las puertas de la bendición y ves otros cristianos bendecidos, llenos de vida, y en vez de estar envidiando y celando, pues yo te animo, levántate y anda y entra a la oración. Venga los martes, empiece a venir al ayuno, empiece a orar, y hermano, tú vas a entrar y vas a entrar a la vida hermosa. Amén. Yo quiero animarte, levántate y anda, levántate y entra, no te quedes a las puertas en esa vida de mendigancia, entra, ¿no? ¿Por qué Pedro y Juan eran lo que eran? Porque habían entendido lo que el cojo nunca quiso entender. Que tenían Pedro y Juan que el cojo no tenía, el Espíritu Santo. Y el cojo pensaba que su problema era el dinero. El problema no era el dinero, el problema era la falta de Dios, la falta de búsqueda, de llenura, ¿no? Mas Pedro y Juan, no tengo plata ni oro. Ese es lo que más tienes que buscar. Esa es la vida. Por eso te decía hace rato, no, la gente, vida abundante es tener plata, tener oro. Eso te pueden enseñar lo de la doctrina de la prosperidad, pero nada que ver. La vida abundante es ser lleno de la vida del Espíritu Santo. Pedro y Juan no tenían plata ni oro, pero ¿qué tenían? Vida abundante. Pasa al siguiente versículo. Y tomándole por la mano derecha le levantó. ¿No ves? Lo que te dije hace rato, levántate y anda. Y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Entonces todo lo que estaba torcido, chueco, hermano, levántate y entra a la presencia de Dios, que el Señor va a restaurar, va a sanar, va a restaurar y te va a ayudar. Ahora sí, ya no hay, en la carne vivimos, nacimos chuecos, ni siquiera podíamos caminar, pero ahora sí, en el Espíritu se va a sanar los chuecos y al mismo tiempo vas a caminar. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 12, y ese es el sentido de la disciplina, ¿ya? Como cristianos muchas veces, hermano, esta lección a mí me costó. Yo decía, Señor, ¿y por qué me enfermo? ¿Por qué tantas enfermedades? Y el Señor me decía, te falta oración, te falta oración. La carne está corrupta, ella por sí misma produce enfermedades. Pero si tú vivieras una vida en el Espíritu, la corrupción se frenaría. Entonces la vida abundante es tener más vida en el Espíritu. Y muchas veces Dios permite que como cristianos seamos disciplinados, que te pasen situaciones. Y quiero que entiendan bien esto, hermano, que toda situación adversa como cristiano, pelea con la mujer, aflicciones, angustia, todo no es ni más ni menos que una disciplina de Dios para tratar que tú entres a la vida del Espíritu. Y si no lo entiendes, vas a vivir de aflicción en vez de vivir de gloria en gloria. ¿Entiendes? Dios nos disciplina, Él nos ama, y Él usa nuestra propia carne para disciplinarnos, para que entendamos que la vida en la carne no es la que Él quiere. Entonces la misma carne es la que nos va a afligir. Y eso es la disciplina. Pero ¿hacia dónde apunta la disciplina? ¿No? Cuando te das cuenta tu cojera, tu chuequera, entonces es para que reacciones y entres a la vida del Espíritu. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Siga, rapidito. Por lo cual, o sea, ninguna disciplina es agradable, nos va a doler, nos va a costar, pero ¿hacia dónde nos tiene que llevar la disciplina? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas. O sea, en otras palabras, dejas de orar y tu carne te va a disciplinar. Y el Señor me decía que la disciplina que Él trata, por un lado es huasca, pero por el otro lado Él está tratando de formar en ti disciplina. ¿Me entiendes? La disciplina del Señor funciona en ese doble sentido. Disciplina te va a hacer sufrir para que aprendas
Disciplina. Ahora ya me levanto, ahora hasta que se te haga un hábito, ¿entiendes? Hasta que te acostumbre. Entonces tu propia carne te va a guasquear. Hasta que vas entendiendo, ¿no? Y entonces, ¿hacia dónde me lleva la disciplina? A levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hay gente que ya tanto tiempo que no ora, que cuando se quieren arrodillar para orar, las rodillas paralizadas. Dice, levantar la mano y las rodillas paralizadas. Entonces, vuelve. Y es así, hermano. Usted va a ver personas que solo cuando están con problemas los va a ver en el ayuno. Qué difícil es ver gente ayunando sin problema. Yo tengo 30 y tantos años en el Señor y toda mi vida he ayunado y no por problemas, más bien para evitar los problemas. Pero la gente es al revés. La gente recién cuando está con las angustias y los problemas, usted lo ve firme en los cultos, usted lo ve en la oración, que mi hija está en esto, que mi hija por favor, y que ore. ¿Se arregla el problema? No aparecen más ni por el cambio al ayuno, ni se acuerda que se puede ayunar. Pero cuando están en angustia, entonces ve, la disciplina es para llevarnos a eso, pero para que te disciplines y te mantengas ahí, ¿no? Pero no sea de eso, pues. No sea cuerudo. Aprenda a vivir una vida abundante, es hermosa, ¿no? Cuesta porque hay que disciplinar la carne, pero es mucho mejor. Te evitas tantas cosas que después estar padeciendo por causa de la carne y tus debilidades, y que caen en una cosa, que caen en la otra. No hay victoria en la carne, somos débiles. Entonces ayunar, orar, venir a orar a la iglesia no es un favor que me haces a mí, a nadie, es un favor para ti mismo, porque te lleva a una vida de victoria. Las tentaciones se achican. Como dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Una vida de oración te quita las tentaciones, pierden fuerza. Pero cuando no oras, todo te quiere seducir, quieres caer, te sientes débil. Pero en la oración es distinto. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Hacia eso nos lleva la oración. Versículo 13. Y haced sendas derechas. Entonces ve, la disciplina me lleva a orar para que a través de la oración lo que estaba torcido se enderece. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Exactamente lo que le pasó al cojo por no orar. Pero cuando tú oras, ¿qué sucede con los cojos? Ahora voy a poder caminar bien. Pero hay muchos cristianos que en su vida cristiana caminan así. Y no solo así, sino también camino chueco. Entonces, para que las sendas derechas se enderecen y también lo cojo se sane. Levantar las manos y las rodillas paralizadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, levantar las manos y dejo de ser el cojo y paso a ser Pedro y Juan. Volvamos allá al final de nuestra historia, Hechos. Habíamos quedado en Hechos capítulo 3. No me acuerdo en qué versículo fue el último que leímos. 7. Los últimos 3 versículos y terminamos. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Entonces te animo, levántate, entra a la oración, y en la oración se te van a afirmar los pies, los tobillos, lo que estaba sanado, lo que estaba cojo se va a restaurar. Siga. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. No quería entrar a la vida hermosa, pero cuando fue animado, cuando fue sanado, ¿a dónde entró? A la vida hermosa. Entró donde nunca quiso entrar y estaba a las puertas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo entró? Saltando, canta. Por eso el cristiano lleno del Espíritu, hermano, está en la oración y canta y alaba. El de la carne no tiene vida, está muerto. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Quien tiene vida lo alaba. A Él dele la gloria, a Él dele la honra. Donde hay vida, hay alabanza, hay adoración,
hay gozo, hay júbilo. Hermano, a Él la gloria. Amén. Por eso que esta iglesia tiene que ser una iglesia viva. Amén. Venimos acá, pensarán que estamos locos. No importa, hermano, estamos locos por Cristo. Amén. Porque aquí hay vida y vida en abundancia. Donde está el Espíritu de Dios hay adoración, alabanza, se salta, se canta. Él enderezó mi chuequera. Ahora puedo correr, ahora ya me perdonó, me sanó. Ahora ya no estoy esclavo de los hombres, esclavo del pecado. En el Espíritu puedo vencer. No me domina la droga, no me domina la pornografía, no me domina nada. Soy libre, tengo vida, vida en abundancia. Pero ¿cómo se hace? Orando, entrando en la oración. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él la gloria. Siga. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. La gente va a ver el testimonio de tu vida. Pero, siga, el último. Y le reconocían que era el que se había sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había. Eso va a pasar con la gente que vea tu cambio. ¿Y sabe qué me llama la atención esa palabra? Y le reconocían. Quiere decir que hubo un cambio hasta en su semblante. Que era parecido al de antes, pero ya no era el mismo. Es como a veces no es. ¿Sos vos? Vos, el pitillero, el que estaba. Ese. No, se parece, no es él, hermano, se parece. Es él, a ver, anda a preguntarle. Gloria a Jesús. A Él la gloria. A Él la honra. Eso es lo que Dios hace con un hombre o una mujer que entra a la vida del Espíritu. Lo transforma de tal manera que se vuelve casi irreconocible, ¿no? Cantando, alabando, ya no está pidiendo, estirando la mano, ¿no? Antes usaba el machete, ahora usa la espada. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él la gloria. Ahora le pide a Papá Celestial. ¿Cuántos quieren la vida abundante, hermano? Y sabe que te vuelves testimonio al punto que la gente se espantaba de ver ese cambio. Tu testimonio es tan poderoso cuando vives en una vida de victoria, una vida en el Espíritu, que la gente queda asombrada, ¿no? Ahora, ¿cuántos quieren entrar? Yo quiero invitar a la alabanza. Hermano, Jesús dice: he venido a dar vida y vida en abundancia. Ese Jesús está aquí prometiéndote esa vida, pero no es en la carne, es la vida en el Espíritu. Amén. Si usted entre esta mañana, hermano, has estado como el cojo, mendigando, quejándote de una cosa, de la otra. Hermano, venga a Cristo y adórele. Estás a las puertas. Cruce, entre, empiece a orar. Tienes una necesidad, en vez de estar angustiado y quejándote, entra, pídele, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si Él es dueño de todo, pero Él quiere hacer su voluntad en nosotros. No siempre lo que pedimos es lo que necesitamos. El cojo pensaba que la plata era lo que necesitaba, pero Dios le dijo: no es eso lo que necesitas. A veces tú estás angustiado por cosas que realmente no son la verdadera solución. No es tu angustia, sino que Dios está usando eso para llevarte a otro propósito. Y en vez que le digas: Señor, dame plata, Señor, soluciona mis problemas, dile: Señor, ¿qué quieres con esto? Enséñame. Cuando Dios haya cumplido su propósito, lo demás ya no es problema para Él. Ven al Señor. Alguien esta mañana quiere venir al altar y ponerse ponerse en una actitud de: Señor, yo quiero orar, quiero esta vida abundante, quiero dejar de ser el cojo, quiero ser un hombre de oración, una mujer de oración. Anímese, hágalo por voluntad propia. Ya vamos a entrar en el Espíritu, vamos a ser llenos. ¿Cuánto Espíritu hay en ti? ¿Hay abundancia del Espíritu Santo en ti? Esa es la vida abundante. Falta espíritu, eres un mendigo espiritual, un mendigo de vida. Pero Dios quiere bendecirnos al punto que dice: saltará, será como en Él una fuente de agua de vida eterna. Tenemos que tener tanta vida en el Espíritu que tiene que rebasar como una fuente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú prometiste esa vida abundante. Y entendemos que no es en la carne, es contigo, es siendo lleno de tu presencia.
Esta mañana queremos tu Espíritu. Esta mañana queremos que los cielos se abran y tú empieces a llenar, a sacar todo lo que es de la carne, todo lo que estaba cojo, torcido, chueco en nuestras vidas. Señor, lo ponemos a los pies de la cruz. Padre, sea clavada toda obra de la carne. Padre, gracias por la disciplina que nos lleva hacia ti, nos lleva a buscarte. Señor, llévanos a ser una iglesia de oración, una iglesia del Espíritu. Dulce Espíritu Santo, empieza a mover tu presencia, vida, sopla vida donde había muerte, sopla vida donde había falta de esperanza, de gozo, de paz. En esta mañana, Señor, trae vida, vida con propósito, vida abundante, vida eterna, salvación. Padre, ve tocando, sopla, Espíritu de Dios, sopla. Reconocemos humildemente que somos pobres en espíritu, que nos falta más del Espíritu, que necesitamos más del Espíritu. Hoy, Espíritu de Dios, ven a soplar, ven a llenar, porque donde tú estás hay gozo, hay alabanza, hay vida, como el cojo, Señor. No queremos plata ni oro, queremos lo que tenía Pedro y Juan, una vida llena del Espíritu, una vida llena del Espíritu. Padre, danos esa vida, danos más. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y aquí está tu iglesia buscando, aquí está tu iglesia pidiendo vida en abundancia, vida de amor. Ya no más odio, ya no más rencores de la carne, ya no más recuerdos negativos. Trae, Padre, gozo, paz. Donde había desesperanza, trae esperanza, trae vida. Saca la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Ayuda a perdonar, a quitar esas heridas que se anidan en la carne. Padre, clava todo lo que es de la carne esta mañana. Clava. Queremos más de tu Espíritu, porque en tu Espíritu encontramos paz. Sopla. Como soplaste sobre Adán y le diste vida, sopla sobre tu pueblo esta mañana. Más vida, gozo, paz. Espíritu Santo, Espíritu de vida, sopla. Sopla. Más. Sumérgenos en las aguas del Espíritu. Sumerge. Más vida. Donde había muerte, sopla vida. Resucita lo que estaba muerto, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla más. Te adoramos, Jesús. Fuente de vida eterna, Jesús. Ven y danos de tu Espíritu más. Aquel que estaba caído en el pecado, levántalo como levantaste al cojo. Levántalo y enséñale a caminar, alabándote, buscándote. Levanta al que estaba caído. Oh Señor, llena. Al que era mendigo de amor, al que andaba mendigando amor a los hombres, llénalo de amor esta mañana. Abrázalo y abrázala. Llénalos de tu amor. No más mendigos. Tú eres nuestro papá, dueño de todo. No queremos ser mendigos de los hombres, sino venir a ti, fuente de vida eterna, fuente de toda provisión. Sopla
Sopla, 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 sopla más. Llena, llena, llena. El Espíritu de Dios está fluyendo. Pon tu mano en tu vientre. De tu interior correrán ríos de agua viva. Pon tu mano allí. Y Padre, ahora, como tú prometiste, de su vientre correrán ríos de agua viva. Empieza a fluir más de tu Espíritu, más. Llena, 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 llena esta mañana. Llénalos. Lenguas de fuego empiecen a fluir. Hablen lenguas, suelta las lenguas. Sarrabala, barra, bala, barra, bala, barra, bala, basharimi, canta. Lenguas, lenguas, lenguas de fuego. Oh, rabala, basharimi, kaya, la basaya. Llénalos, 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 llénalos. Más, más, más. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo. Más. 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 Llena, 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 llena. Más. Desciende la gloria, desciende la gloria. Desciende tu presencia a este lugar, Espíritu de Dios. Hoy ve tomando, ve tomando. Sana, sana. Toda enfermedad, dolores de cabeza, dolores de pierna, ahora se van, se van, se van. Toda enfermedad se va, se va. Oh, rabala, rabala, bashari, canta. Más. Espíritu de Dios, más. Espíritu de Dios, más. 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 En tu presencia hay sanidad. Santo Espíritu, tú extiendes tu mano, Señor, y levantas al cojo esta mañana. Tú lo levantas, al enfermo, al caído, al desanimado. Sopla, sopla. Hoy tú vas a hablar en lengua, hermano. Crea. Yo quiero hablar en lengua, dígale. Yo quiero los dones de tu Espíritu. Yo pido a los líderes, vamos a ir ministrando. Dios te va a dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Usted va a orar por los hermanos y usted va a conectarse en el Espíritu. Y la palabra que el hermano necesita, Dios te la va a poner en tus labios. Eso se llama palabra de sabiduría. Palabras de ciencia que descubre las cosas que estaban ocultas. Padre, hoy desata el don de sanidad. Si tú tienes don de sanidad, hermano, si hay alguien que tiene alguna enfermedad física, y cuando alguien vaya a orar por ti, dígale, ore por tal cosa. Y crea que esta mañana el Espíritu de Dios te va a sanar. Santo Espíritu, ve tocando, ve tocando. Él ya está obrando, restaurando familias, restaurando tu corazón. La vida abundante que Él prometió es en el Espíritu. Y quizás nunca has sentido el Espíritu Santo. Hoy tú vas a experimentar la presencia de Dios, que Dios es real y Él es vida, Él es paz. Vas a salir de aquí liviano. Vas a salir de aquí cambiado, transformado por su poder y su presencia. Y sharraba lava raba lava raba lava shari miricanta. Más. Más. Llena, llena, llena. Vas a sentir como un calor en tus manos. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se siente como un calorcito. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Espíritu de Dios, derrama hoy la manifestación en cada uno. Manifiéstate en cada uno como está escrito en tu palabra. Que todos tengan hoy una manifestación, algo que muestre que tú estás obrando en ellos.
Algunos van a llorar, otros van a reír, pero el Espíritu de Dios se va a manifestar en cada uno. Más, sopla más. Aliento de vida, aliento de vida. Habían pensamientos malos en ti. Hoy el Espíritu de Dios está quitándolos de tu cabeza. Hoy el Espíritu de Dios está cambiando tu forma de pensar. Oh, Ramalama, Ramalama, llena, llena. El Espíritu de Dios te va a dar sabiduría. Habían situaciones que no sabías cómo actuar, qué hacer. Pero esta mañana el Espíritu de Dios va a abrir tu mente y te va a mostrar qué tienes que hacer, cuál es la solución. El Espíritu de Dios te va a revelar palabras de sabiduría. Esa es palabra de sabiduría. Dice su palabra: el que tenga falta de sabiduría, pídala y Él dará sin reproche. Abre la mente, Espíritu de Dios, para aquellas personas que buscaban una salida, que no sabían qué hacer con cierta situación. Esta mañana abre la mente y revela la salida. Revela qué es lo que tiene que cambiar. A veces somos nosotros los que tienen que cambiar. Oh Padre, revélale, revélale. Trae palabras de sabiduría. Palabras de sabiduría. Llena, llena, llena. Más. Más. Gracias. Llena, llena, llena. El Espíritu de Dios está tocando. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Llena a este joven, Señor. Llénalo de tu presencia, de lo que es la verdadera vida, la vida en el Espíritu. Llena de tu gloria, tu poder. Llénalo, 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 llénalo. Saca todo lo que no es